Gloria al Señor. Bien, esto no se lo esperaba. Estemos los dos juntos. Pocas veces predicamos juntos. Ya, tú, mi amor, porque tiene cables. Pocas veces nos ha tocado predicar juntos, pero... ¿Cómo me quieres integrar en No, tú no quieres. Tú eres la que no te gusta. Pero está bien, no a todos les va a gustar hacer lo mismo, así que lo entendemos. Para Lili siempre representa un desafío mayor, tal vez, pero gloria al Señor porque estamos juntos aquí compartiendo la palabra. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema súper importante y queremos ir ya entrando de lleno, ya, y es hablar sobre qué es iglesia, ¿no? La importancia de congregarnos, de juntarnos, de hacer comunidad, de hacer iglesia. A mí me gusta más el término hacer iglesia, más que ir a la iglesia. Me gusta más ese término, hacer iglesia. Creo que es más bíblico que ir a la iglesia, ¿no? Entonces creo que nos acompañen. Vamos a leer solamente un versículo en 2 de Corintios 4:7. ¿Ya? Sí, vamos a dar un tiempito porque como no lo vamos a poder proyectar, si pueden revisarlo en sus celulares o Biblias si trajeron, o si el que no trajo lo comparte con el otro. De todas maneras, es un solo versículo y nosotros lo vamos a decir, así que si no tiene Biblia, lo va a poder escuchar. Y antes de eso... 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo leo de nuevo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Amén. De ese versículo nosotros vamos a compartir sobre la importancia de hacer iglesia y sobre la importancia de los dones. ¿Cuántos saben de que la iglesia le es impartida dones? Dones. Gloria al Señor. Bueno, oremos entonces. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Te pido que tu palabra cumpla su efecto en mi vida, en nuestras vidas, Señor, y en nuestra comunidad, papá. Queremos ser no solamente oidores de tu palabra, sino que hacedores de ella. Queremos vivirla, queremos experimentarla, porque sabemos, Dios mío, que tu palabra es tu vida misma, transformando nuestros corazones cada vez que intentamos descubrirla y poder practicarla, Jesús. Gracias te damos. Amén. Bueno, ¿te acuerdas, Lili, lo que es iglesia? Yo sé que en el desayuno de la semana pasada estuvimos hablando sobre esto, ¿se acuerdan? ¿Los que estuvieron? Miguel dice sí, para los que no vinieron. Ya. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de lo que era, del significado original de lo que era iglesia? Eclesia. Muy bien, Jorge. Eclesia. Eclesia, ¿cierto? Viene del griego que se llama eclesia o eclesia. ¿Y qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Ya. Asamblea. Muy bien, muy bien. La palabra exacta de eclesia es asamblea. ¿Cierto, Lili? No lo aprendiste. No se prende. Y la palabra... Ay, sí. Te vi una lucecita verde y dije, no tengo la lucecita verde. Y la palabra eclesía o eclesia viene, se usaba normalmente muchos siglos antes de que Jesús naciera, en carne me refiero. Y los griegos la utilizaban para todo, la asamblea. Hacían filosofía, hablaban de política, hablaban de todos los griegos. Pero había una palabra que Jesús logró unificar, que usaban los griegos para llamarnos a nosotros de iglesia, ¿no? Y era justamente esta, porque los griegos cuando hacían iglesia o eclesía, era una asamblea, una reunión
Pero estas reuniones, estas asambleas las hacían afuera de los templos y no adentro de los templos. Y aquí está lo novedoso, que si nosotros profundizamos acerca de cómo practicaban la iglesia los griegos, son los llamados hacia afuera. Los llamados a afuera. Y fíjense qué paradoja, porque nosotros los cristianos somos muy templistas. Nos gustan los templos, ¿no? Nos gusta reunirnos en los templos y no digo que esté mal, pero no necesariamente significa eso la palabra, reunirnos, congregarnos. ¿Cierto, Lili? Sí, se nos ha enseñado por muchos años de que ser iglesia es ir a la iglesia, ¿cierto? Congregarse cada domingo, que acostumbran mucho a congregarse día domingo. Pero el Señor, les comentaba yo ayer a Unidas, que hacer iglesia es hacia afuera. ¿Y hacia afuera a qué? Hacia la necesidad del otro. Si nosotros recordamos la historia de Jesús cuando Él estuvo aquí, Él no estuvo en un templo. Él es nuestro mayor ejemplo de que ser iglesia no es ser templista, no es estar en un templo encerrado. Ser iglesia es ir hacia afuera. Jesús caminaba por aldeas, pero yo me imagino el Señor con unos callos en los pies, Dios mío, porque caminaban y caminaban, ¿para qué? Para llegar a aquellos que necesitaban, ¿cierto? Él iba a la necesidad del otro. Entonces nosotros como iglesia somos llamados a estar afuera. Si bien es cierto, nosotros al congregarnos nos edificamos unos a los otros, lo necesitamos. Yo principalmente puedo decirle, yo necesito congregarme, yo me enfrío si no lo hago. Entonces, y los cultos también son buenos, sí, no estamos diciendo que sean malos. De hecho, nosotros nos gustan los cultos. Sí, son parte de, pero no nos quedemos en solo esto. Seamos parte de lo que hacemos afuera, ¿cierto? De visitar, ¿cierto? De donde nosotros estemos, nuestro lenguaje sea del Señor, nuestro comportamiento sea del Señor. Si está trabajando, que nuestro lenguaje sea del Señor, que lo honra a Él en lo que hacemos, ¿cierto? Si vamos a un grupo de conexión donde nos vamos a juntar, aprovechemos su grupo de conexión porque nos edificamos unos con otros, hacemos iglesia a través de la necesidad del otro, ¿cierto? Si vamos a visitar, como les decía, si estamos, no sé, en una rutina X, que nuestra vida hable del Señor. Eso es llamado hacia afuera. Entonces podríamos definirlo, y lo pusimos acá, si alguien lo quiere anotar, iglesia o iglesia son los llamados hacia afuera para servir a otros, y fíjense esto, que es súper importante, y colaborar con el plan de Dios. Eclesía o iglesia son los llamados hacia afuera para servir a otros y para colaborar con el plan de Dios. Porque la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿cuáles son mis sueños? No, ¿cierto? Sus sueños son importantes, pero se tienen que alinear al propósito de Dios. ¿En qué colaboro yo con el plan de Dios? Fíjense que estamos frente a un sistema en donde nos dicen constantemente, tienes que cumplir tus sueños. Tus sueños, tus sueños, tus sueños, tus sueños. Yo sé que lo que voy a decir ahora es antipopular, pero la pregunta que nos debemos hacer cada creyente es, ¿cómo colaboro yo en los sueños de Dios para mi vida? ¿En qué voy a aportar? Entonces, vamos a decir, ¿qué no es una iglesia? Sí, ¿qué no es una iglesia? Empieza tú. Una iglesia no es una empresa donde desarrollamos activismos y luchamos por resultados personales. Eso no es una iglesia. Exactamente. Yo les compartía la otra vez que, si bien es cierto, hay muchas cosas que de las empresas nosotros podemos imitar. Como, en el desayuno lo como por ejemplo el marketing, la contabilidad, son cosas muy positivas que la iglesia puede tomar y desarrollarlas. Pero la esencia de una empresa es lograr objetivos personales muchas veces, ¿no? Ni siquiera los objetivos de la empresa misma, ¿no? Sino que compiten muchas veces. Estamos frente a un sistema que compiten por objetivos personales. Entonces, la iglesia no es eso. La iglesia no compite. De hecho, nosotros no competimos. Eso es lo lindo de hacer comunidad. Que nosotros no somos competencia de nadie. La competencia, dice la Escritura, que está acá adentro. Somos nosotros mismos con quien luchamos. Con nosotros. ¿Con qué competimos?
con nosotros. Sí, nuestra competencia es superarnos. ¿Cómo estuve el año pasado? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo es el Esteban del 2024 y cómo es el Esteban del 2025? ¿Qué progreso ha tenido al respecto? Otro que no es iglesia, no es un club social. Y si bien es cierto, encontramos amistades, yo encontré a mi esposa en una comunidad de fe. Y creo que es importante hacer amistades y formar vínculos y relaciones. Pero no venimos solamente por las amistades. No venimos única y exclusivamente por las amistades, sino que venimos para colaborar con el plan de Dios. No es un hospital porque nadie quiere vivir en un hospital. Lo compartimos en el desayuno. O sea, si bien es cierto, se ha hecho muy popular el decir de que el Señor vino por los enfermos, ¿cierto? Y que la iglesia las llaman hospitales porque estamos enfermos y necesitamos al Señor. Pero si pensamos bien, nadie quiere vivir en un hospital, ¿cierto? Usted va a un hospital para que lo sanen, le den remedio, pero lo que más quiere irse, si la hospitalizaron, ya no aguanta más y se quiere ir, ¿cierto? Entonces la iglesia no es un hospital. Aunque sí somos personas rotas que estamos en construcción. Sí. Sí somos personas que necesitamos al doctor. Que necesitamos al médico y que necesitamos constantemente ir sanando ciertas cosas y restaurando ciertas cosas. No es un lugar donde vamos, sino que es una familia al cual pertenecemos. Yo creo que es una familia extendida. Más allá de nuestra familia biológica, nosotros somos la familia que Dios quiere que tengamos. Aparte de papá, mamá, hermanos, tíos, que es hermosísimo también, pero la iglesia debe ser una familia. Por eso a mí me hace mucho sentido el nombre, Iglesia Hogar. Yo sé que el nombre no es muy canuto. De las Asambleas de Dios de Santiago, todas tienen nombres bíblicos, y cuando los pastores más ancianos me preguntan ¿y cómo se llama su iglesia? Y le digo Iglesia Hogar, y quedan pensando en por qué. Hay iglesias que se llama Iglesia León Hogar de Judá, hay otras que se llama Jerusalén, no sé qué más. Muchos nombres bíblicos, pero Mahanaí, pero nosotros, el Señor nos puso en nuestro corazón Hechos capítulo 2, del 45 en adelante, y es por eso que nosotros le llamamos Léelo Iglesia porque Eduardo Hogar. y Víctor puede que no hayan escuchado. Dice que en Hechos capítulo 2 dice que las personas, los primeros creyentes, perseveraban en 4 elementos fundamentales. Perseveraban en la comunión, la oración, el partir el pan, el compartimiento del pan. Me falta uno. El que compartían todas las necesidades de cada uno. No, la comunión, el compartimiento del pan, la comunión, el compartimiento del pan, la oración, y se me olvidó el otro. Vamos a ver. Y la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina. Y la doctrina de los apóstoles es la palabra, es la vida de Jesús, es la vida de ellos. Entonces, y después dice que se dedicaban a estar en las casas, a compartir el pan y alabar al Señor en el templo, tanto en el templo como en las casas, decía. Y por ahí nacieron los grupos de conexión, que son los que se hacen en casa. Bueno, ¿qué son los dones y cómo se desarrollan? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en la iglesia, una vez que tú conoces a Jesús, una vez que tú conoces al Señor, el Espíritu Santo viene sobre ti, eso dice la palabra, viene sobre ti, y no solamente está en tu vida, sino que también imparte dones, Entonces hoy día conversábamos con la Lili y decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia de los dones y los talentos? Porque hay muchos talentos en nosotros, ¿no? Y se puede confundir. Sí, bueno, y lo hacíamos de manera práctica. Un talento es saber jugar bien a la pelota. Un don del Espíritu Santo es el servicio. Es el servicio. Entonces hay una diferencia con respecto a la funcionalidad, pero también a la finalidad. No solamente a la función en sí misma,
Porque hay muchos talentos que pueden ser dones, pero con respecto al objetivo de los dones, ahí cambia la cuestión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los dones, ¿para qué son? ¿Alguien sabe? Para edificar a la iglesia. Y apunta hacia una persona, ¿cierto? Apunta a Cristo. Apunta a Cristo porque edificamos a la iglesia y fíjense, son beneficiosas para la iglesia, pero aún también para aquellos que no conocen al Señor. Entonces, los dones apuntan a Cristo y revelan a Cristo. Tienen que revelar a Cristo. Toda nuestra vida, toda la palabra revela a Cristo. Impartidas por el Espíritu Santo, pero revelan a la persona de Jesús. Entonces, Lili, ¿qué son los dones? Los dones, como dice el griego, ¿no lo dijiste? Charis. Que significa regalo. No chorizo. Charis. Dones significa C-H-A. charis, que significa regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Los dones proceden de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, y son distribuidos por el Espíritu Santo. Fíjense qué interesante, porque el don no es, según la definición, no es solamente un regalo, sino que amplía el significado, ¿no? Claro. Porque también dice oficio. Oficio. O sea, podemos involucrar un llamado, un oficio, una vocación de parte de Dios, ¿no? O una misión. Los dones son capacidades sobrenaturales concedidas a cada creyente en vista y función que tienen dentro del cuerpo de Cristo. O sea, los dones que nosotros recibimos no son para edificarnos a nosotros mismos, ¿sí? Son para la edificación de la iglesia, son para las necesidades de la iglesia, de cada uno de nosotros. Sí, porque un árbol no come de su mismo fruto. Un árbol no come de su mismo fruto. Es decir, si la Biblia dice que nosotros damos fruto, un árbol no come de su propio fruto, sino que un árbol da fruto para que otros coman de él. Ahora, los dones, por ejemplo, tenemos profecía, servicio, enseñanza, animar a otros, dar, liderar, mostrar bondad. Sí, es interesante esto, y tú definiste que los dones son capacidades sobrenaturales. Entonces nosotros nos podemos confundir y decir, ¿por qué el don es una capacidad sobrenatural si, por ejemplo, el servicio no sería algo sobrenatural? Uno podría decir, ¿cualquiera puede servir? Y la verdad es que no cualquiera puede servir. No. Porque servir cuesta. ¿Sabe por qué? Porque servir, el ego se te va a la punta del cerro. Porque cuando una persona sirve, entonces es una persona que está constantemente humillándose delante de Dios. Es una persona que generalmente el ego no debiera tenerlo alto. No debiera tenerlo alto porque cuando yo sirvo al otro. Cuando yo sirvo a Dios, sirvo a la otra persona. Y estamos frente a un sistema en donde yo pago para que a mí me sirvan. En donde yo hago esto, yo trabajo, me saco la mugre para que a mí me sirvan. O lo que haces está esperando algo a cambio. En ese sistema Claro. estamos. Ok, yo te ayudo, pero ¿y qué me das a cambio? ¿Cierto? Eso no es servir. Y mientras nosotros desarrollamos los dones, pasan cosas de manera sobrenatural. Pueden pasar cosas de manera sobrenatural. De hecho, yo me atrevo a decir, y por mi experiencia, que una de las cosas que más sobrenatural que he visto acerca del servicio es la transformación del corazón. Porque cuando tú sirves, Dios te cambia tu corazón. Mientras tú sirves, Dios va moldeando tu corazón, tu carácter. Te va poniendo dócil, te va poniendo flexible. Si estás siendo una persona en donde Dios te está capacitando tanto para limpiar los baños, como también para entregar una palabra aquí adelante. Lo apreté sin querer. Entonces,
les dijera yo cuántas veces estuve ahí en silencio, ¿no? Limpiando baños, haciendo escuela dominical, para que Dios pudiera también probar mi corazón y ponernos en otros lugares de bendición, en otros lugares que van a ser de influencia. Entonces, nunca subestimes el servicio, nunca subestimen el servicio para las personas que ya están sirviendo y para las personas que tal vez todavía no sirven a nadie, porque creo que el servicio va más allá de una función de la iglesia, sino que uno sirve afuera también, pero aquí justamente en las comunidades de fe en donde se desarrollan los dones, es necesario que tú dejes moldear tu corazón conforme a lo que el Señor quiere para ti. Esto es súper profundo, insisto, nosotros somos llamados a servir, pero estamos frente a una sociedad en donde queremos ser servidos. Entonces esto es contracultural totalmente. Bien, vamos a desarrollar un poco esto y vamos a nombrarle los dones en 3D. ¿Cuáles son esas 3D? Que los dones se descubren, se desarrollan y se dan. Ahora, ¿cómo lo descubrimos? Es secuencial. Secuencial, eso. Los dones en 3D son secuenciales. O sea, primero va uno, luego el otro y luego el siguiente. Claro, no se puede ir saltando. No se pueden saltar. Repito lo que dijo. ¿Pero puedes repetir, Lili? Por favor. Sí, que los dones se descubren, se desarrollan y se dan. ¿Cierto? Sí. Ahora, el descubrir. ¿Cómo descubro los dones? Lo descubro en la intimidad. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso es secuencial. ¿Cierto? Yo no puedo partir con dar algo si no lo he descubierto. No, espérame. Se descubre en la intimidad. Para que aclaremos la película. Se reciben en la intimidad. No se descubren en intimidad. Se reciben en la intimidad. Se descubren en comunidad. Se desarrollan en comunidad. Se descubren en comunidad o se desarrollan en comunidad, pero se descubren en comunidad y se desarrollan en comunidad y se manifiestan en la necesidad. Sí. Fíjense, los dones se reciben en intimidad, es decir, en la intimidad que tú tienes con Dios, pero se descubren y se desarrollan en comunidad y se manifiestan en la necesidad. ¿Apliquemos esto un poquito? Sí. Porque nos enredamos hasta nosotros. Nos enredamos hasta nosotros. Si tú no tienes intimidad con el Señor, es muy difícil que te puedan impartir dones provenientes del Espíritu Santo. Si no hay intimidad con el Señor, los dones no serán impartidos para la iglesia. Es por eso que nosotros nos encontramos en estos tiempos, y yo doy fe de esto, de que tú entras a comunidades de fe en donde no hay dones. En donde no hay dones. Sí. En donde no hay dones. O por lo menos los dones no están desarrollados y se quedaron en una parte, porque los recibieron, pero no los han desarrollado. Tal vez hay intimidad con el Señor, pero hay muy poco relacionamiento con las comunidades de fe. Y fíjense, esto es súper importante, porque cuando no hay relacionamiento con las comunidades de fe, los dones no se desarrollan. Los dones no se desarrollan. Y eso es súper heavy, porque nosotros muchas veces creemos que congregarnos es venir a la iglesia únicamente, es asistir a un culto. Y es por eso que nosotros queríamos entregarle esta palabra, porque nosotros creemos que los dones se desarrollan en el relacionamiento y no en la ida y venida del culto. ¿Se entiende la diferencia, cierto? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, y a mí me impactaba esto porque yo vengo de una iglesia donde constantemente íbamos a la iglesia, pero nos dimos cuenta que había poco relacionamiento con el entorno. Entonces a todo el mundo le decíamos hermana para que no nos aprendiéramos los nombres porque así era más fácil,
¿no? Y hermana, hermano, y eran todos hermanos míos, pero no sabía de la vida de ellos. Entonces allí me doy cuenta de, al no involucrarme con su vida, y de esto queremos hablar ahora, ¿cierto? Cuando no hay relacionamiento, no hay desarrollo o descubrimiento de los dones, porque muchas veces el don tú lo tienes adentro, Dios te dio el don, pero tú ni siquiera sabes. Tú ni siquiera sabes del don. Nunca lo supe. Nunca lo supe. ¿Sabes por qué? Porque los dones no son para ti. Claro. Los dones no es un poder para ti, para beneficio propio, sino que esto es maravilloso porque nos despeja del egoísmo, ¿no? Nos despeja del egoísmo, saber que los dones son impartidos, pero tus dones son impartidos para la iglesia y no para ti. Eso es maravilloso, ¿no? Bueno, tú hablas mejor y yo me ensucio las manos. No, habla tú también. Entonces ensúciate tú las manos. Bueno, yo me ensucio las Dale. Toma tú. Bueno, y ahí nos compartimos el micrófono. Dale. ¿Se acuerdan la palabra? ¿Qué decía el versículo que leímos? Por favor, hagamos que esto es barro. Sorpréndanse. Lo estoy ablandando un poquito. ¿Por qué? Ay, gracias. Miren, fíjense esto. ¿Qué ven ustedes aquí? Primero, antes de mi amor. ¿Qué ven ustedes aquí? Bueno, hagamos que digan que es es barro, por favor. Bueno, si igual la arcilla es barro, pero es más dura. Ya. Pero es barro, ¿cierto? Ya, si ustedes ven este barro, ¿cómo lo ven? Mi amor ya me lo dijo 3 veces. Ya. ¿Ah? En el relacionamiento. Pero ustedes, si me ven así, ¿le dan ganas de tomar el barro si yo les paso? ¿Lo quieren? No, ¿cierto? Mire, la cara de la Dania. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira cómo te deja, ¿cierto? La textura es como asquerosa, como desagradable. A algunos les gusta hacer este tema de manualidades, etcétera, pero al simple vista no tiene nada agradable, ¿cierto? No tiene nada hermoso, no hay nada apreciable aquí, ¿sí o no? ¿Le parece? Hagamos que barro, insisto. ¿Alguien se acuerda del versículo que acabamos de leer? Sí, ¿qué dice? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea del poder de Dios y no de nosotros. ¿Quiénes son los vasos de barro? Muy bien. Entonces los vasos de barro somos nosotros. Y no solamente eso, porque sincerémonos, ¿no? Abramos nuestro corazón. Y el barro es frágil. El barro se rompe fácilmente. El barro no es apreciable, no es apetecible. Demuestra la fragilidad y la debilidad humana. Nuestras imperfecciones, cuando estamos hablando del barro, estamos hablando de nuestras imperfecciones. Pero fíjense lo que dice 2 de Corintios, que hay un tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. Y ese tesoro, por supuesto, es la revelación que nosotros tenemos acerca de Jesús. O sea, si vemos esto, no vemos ni un tesoro aquí. ¿Sí o no? Y fíjense qué interesante esto, porque aquí viene lo interesante. Nadie está dispuesto a involucrarse en los barros de otro. Y la iglesia... Nadie está dispuesto a poner las manos en tu barro. Nadie está dispuesto a hacer esto. Hagamos que este es mi vida, o la vida de una hermana de acá, y Lili está poniendo las manos sobre el barro de otro. ¿Qué significa esto? Lili se está relacionando con esta persona e involucrándose sentimentalmente, relacionándose para meter las manos en barro ajeno. Y fíjense, ya, ¿te aburriste? No, me avisas. Me está tocando. No, me avisas porque Ya. te puedes hablar y hablar y vamos a llegar a... Ya.
Aquí. Fíjense esto, iglesia. Para nosotros esto significa ser iglesia. Esto es hacer iglesia. No significa asistir a los cultos. Hacer iglesia significa involucrarte con los otros y ser parte de una comunidad de vasos de barro. Fíjense esto, cuando muchos ven barro, otros ven un tesoro escondido. Y nosotros tenemos que tener esta capacidad de iglesia. Cuando todos ven barro, en otros, es decir, imperfecciones, ni un brillo, esta persona se pasa equivocando, esta persona no va a cambiar nunca, a eso me refiero. Pero la capacidad y la revelación que Dios nos da es que nosotros, cuando muchos ven barro, nosotros vemos un tesoro escondido. Y bueno, y por eso finalmente amamos el pastorado, ¿cierto? Amamos el pastorado por esto, porque vemos muchas veces cómo personas vuelven a equivocarse una y otra vez. Esto es lo que generalmente ven los pastores, ¿no? Vuelven a equivocarse, vuelven a caer con la misma piedra, vuelven a errar. Nosotros también, por si acaso, erramos, nos equivocamos, pero nosotros, y le pedimos al Señor, y que esta sea nuestra oración: Señor, por favor, ayúdanos a ver el tesoro que hay en mi hermano. Dios, por favor, te lo pido, Señor. Ni su familia ve algo bueno, pero el Espíritu Santo pone en nosotros ese corazón, y en todo va, de ver un tesoro en mi hermano. ¿Puedes ver si... ¿Puedo descubrir el tesoro? ¿Puedes ver si encuentras algo? Lo escondiste bien. No está, pero se imaginan el menso error. Ahí está. Esperamos un poquito. Aprovecha de enjuagarte las manos. O la vas a lavar allá en el baño mejor, tal vez, ¿no? Mamá, tú saca, limpiarlo. Ya. Bueno. La idea es que nosotros podamos ver en esto y lograr ver esto en nuestros hermanos. Que en algún momento nuestros hermanos puedan ver también que dentro suyo hay esto. Un tesoro en vasos de barro. Lo que hay en tu vida, iglesia, es mucho más trascendente, es mucho más importante y es mucho más poderoso de lo que tú y yo nos podemos imaginar. De lo que tú y yo nos podemos imaginar. Si supieran lo que hemos vivido nosotros como seres humanos comunes y corrientes, en algún momento yo dije, yo no podría haber sido usado por Dios por todo lo que por todas mis malas decisiones. Pero hubo alguien y hubiera una comunidad y hubo un pastor que me pastoreó y que pudo ver esto cuando nadie lo veía. Fueron pocos los que vieron esto en mí, cuando yo solamente veía barro, fueron pocos. Pero déjame decirte que muchas veces tú te sientes barro, y está bien que te sientas barro, porque somos barro, somos imperfectos. Esto no tiene que ver con baja autoestima. Esto no tiene que ver con baja autoestima. Esto tiene que ver con lo que realmente somos. Somos personas frágiles. ¿O no se han dado cuenta cuánto nos afectó nuestra infancia? ¿Cuánto de nosotros hoy, a propósito, cumplí 36 años, hoy día reflexionaba sobre esto, cuánto hay de mí, de mis primeros 5 años de vida? ¿Y para qué hablar de la gestación, del proceso de gestación en mi vida? ¿Cuánto hay de mí en eso? ¿Cuántas triunfos, victorias, pero también heridas hubo en tus primeros 5 años de gestación? Y en tu crecimiento, y en tus malas decisiones, y en tu camino, se fue acumulando más barro de lo que debiera haber en tu vaso. Pero hay alguien que te ha mirado y te dice, aparte de Dios, y te dice, veo a mi hermano, veo a mi hermana, un tesoro
en vasos de barro. Un tesoro en vasos de barro. Los dones. Los dones. Entonces, se residen en... ¿Se acuerdan? ¿En qué se residen? Se reciben en intimidad. Se descubren y se desarrollan en comunidad y se manifiestan en necesidad. Cuando hay una persona que tiene el don de sanidad, porque el don de sanidad existe, ¿cierto? ¿Ustedes sabían? ¿Hay alguna persona que tiene el don de sanidad acá? Para que nos lo diga y corrobore con lo que yo voy a decir. No se manifiesta cuando Él quiere. y eso es hermoso, porque Dios lo deja en secreto. Toda persona que sana por el poder de Dios, los que sanan de verdad, porque lo dice la Biblia, que hay un don de sanidad, no sanan cuando Él quiere. De hecho, esa persona, si es que el Señor no se lo revela, muchas veces no sabe que va a sanar. Ahora hay dones escondidos que no se han podido descubrir. Esos tesoros que hay en nosotros no se han podido descubrir porque hay barros que están duros. ¿Han tomado un barro duro? Duro. De hecho, nosotros ocupamos ese término. Oye, que soy dura, Lili. Lili, que soy dura, ¿cómo lo entendí? El indio. Oh, El indio duro. Lili, te lo he explicado 3 veces. Te voy a ungir con aceite de sopaipilla, de esta que viven Oye, desde pero afuera del metro. me pone a mí nomás de ejemplo, como que no fue Era un dura tampoco. Era un ejemplo. Es que en ti el Señor me hace desarrollar mis dones. Por eso. Sí, perdón que te haya interrumpido, pero el barro es duro, ¿no? Claro, o sea, el barro duro no se cuando pueden descubrir esos tesoros porque el barro está duro. ¿Y eso qué refleja? De que hay personas que no se dejan descubrir, ¿cierto? Se cierran, ¿no? Hay barreras, no, hasta aquí nomás, uno le chao, estoy bien, vamos bien. Muchas veces se da esto en las relaciones en el trabajo, de repente con tu compañero de trabajo, ¿no? Somos compañeros de trabajo, todo bien, tú aquí, tú allá, hasta acá. voy al culto, Ajá, hay gente, claro, canto mis coritos. voy todos los sábados al culto. Somos que sábados. Somos sabatistas, se me olvida. Voy al culto, canto mis coritos, pero en mí no dejo que nadie se meta en mi vida privada. Claro, esos son los barros duros. Que cuesta descubrir ese tesoro. Y hay tesoros tan hermosos que... Y esto lo leí en Instagram, la paradoja de los tiempos de hoy y de la generación de hoy. Estamos frente a una generación que quiere ser conocida, quiere ser famosa, nuestros hijos quieren ser youtubers, ¿cierto? Que estamos frente a una generación que quiere ser conocida, pero al mismo tiempo no se quiere dar a conocer. Esa es la gran paradoja de los tiempos que estamos viviendo. Quieren ser famosas, quieren ser conocidas, pero su interior no quiere que lo conozcan. ¿Y por qué? Porque somos esto, iglesia, somos esto. Por eso cuando viene alguien aquí, por primera vez, supongamos que mi hermano, perdón que les tome como ejemplo, ¿no hay problema? Supongamos que Eduardo, que ya me senté a conversar con él un poquito, me haya dicho, Esteban, mira, yo soy apóstol. Y con una voz media así, yo soy apóstol. Esteban, decide. ¿Viste que algunos ungen con el tufo? No es... Y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mijito, haga membresía, sirva. Haga membresía. Me acuerdo del pastor Alejandro Quiroga. Pichón, este es un pichón. Sí, porque lo que pasaba es que nosotros cuando estuvimos en el Instituto Bíblico, habían chilenos también, había un chileno, no me quiero acordar de su nombre, pero había un chileno que llevaba una semana de teología y en su Instagram se puso teólogo. ¿Teólogo, hermano? No me digas eso. Yo descubrí
que en todos los años que estudiamos de teología que necesito aprender más del Señor porque me falta un montón. Entonces digo que esto significa humildad en nuestros corazones también, ¿no? Cuando tú sirves, cuando yo sirvo, nosotros no andamos mostrando quiénes somos. Ahora, humildad, perdóname. Sí, dale. Humildad no quiere decir de que hay un hilo tan delgadito en la humildad en el que si tú te pasas de ese hilo, caes en la victimización. Y no es eso. El ser humilde sabe quién eres, tú sabes quién eres, sabes lo que vales, sabes de quién vienes, sabes lo que el Señor ha puesto en ti. Pero eres humilde en el sentido de que no te enalteces lo que, aquí viene el apóstol, aquí viene el que sana, aquí viene, no. Sí, sino que es humildad, pero reconociendo quién soy. Reconociendo quién soy. Y de quién vengo. Sí. Jeremías 15:19 dice, otro versículo, por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Y aquí es la palabra que también les quiero compartir. Si entresacas lo precioso de lo vil, fíjense, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esto es poderoso, iglesia. Lo voy a leer de nuevo. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. La Reina Valera dice, si no me equivoco, dice, haz que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Fíjense, iglesia, somos llamados a ser buscadores de tesoro. Y ese es el título, pero se me olvidó y lo dije al final. ¿Lo dijiste tú? No. Somos llamados a ser buscadores de tesoro. Aquí, en nuestra comunidad de fe. ¿Y cómo voy a buscar un tesoro? En intimidad, generando relaciones con tu comunidad. Y cuando haya la necesidad, porque vaya que hay necesidad, los dones van a florecer. Los dones van a salir. No cuando tú quieras, sino que cuando haya necesidad. No cuando tú quieres para demostrar tus superpoderes, sino que cuando haya necesidad. Gloria al Señor. ¿Quieres decir algo antes que terminemos, mi amor? ¿No? ¿Te parece si terminamos alabando al Señor? No, hay un último versículo. ¿Lo leí recién? Perdón. Sí, lo leí recién. Que me fui para Entonces atrás. nosotros tenemos que tener la capacidad. ¿Pero lo puedes repetir? ¿Ya? Nosotros tenemos que tener la capacidad de meter las manos en el barro del otro. ¿Ya? En el barro del otro tenemos que tener la capacidad y de entresacar lo precioso de lo vil. Porque así serás como mi boca, dice el Señor. Esto es una palabra profética para este tiempo. Amén. A propósito de profecía, ¿no? Y a propósito de profeta. Porque estábamos conversando eso con Lili. La mayoría de la gente cree que los profetas son las personas que hacen adivinaciones. O que adivinan el futuro. Y todos los profetas de la Biblia, hay un porcentaje más o menos de un 20% en donde adivinan el futuro, de lo que ha de venir, pero todo el 80% del restante es un mensaje de Dios, es un mensaje de ánimo, de exhortación, de confrontar el pecado. No de adivinar el futuro. Si tú, a propósito de dones de profecía, porque podríamos estar una semana entera compartiendo acerca de los dones, si tú eres llamado a tener un don profético, asegúrate de que no vas a ser un adivinador. ¿Sabes qué hago yo cuando oro por la gente? En el Congreso de Contracultura, ¿sabes lo único que hago? Yo no me pongo a inventar.
¿Para qué me voy a inventar cosas que no van a pasar? ¿Sabes lo que hago yo? Suelto palabras de Dios sobre mi boca. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Porque eso lo hace el Señor. Conecta esa palabra que puso en mi corazón con la necesidad de esa persona. Y eso lo hace el Señor y yo no me puedo llevar la gloria porque no tengo idea. Suelta palabra. Pero Esteban, entonces la palabra es profecía. ¿Y qué dice la Escritura? Y tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Si usted quiere profetizar, lance versículos bíblicos a las personas. Promesas de Dios a las vidas de las personas. Tenemos la palabra profética más segura. Y el don profético sí puede significar que tú le adelantes algo, pero no necesariamente. Bueno, iglesia, porque si no nos vamos a meter en un mundo místico. Yo sé y yo creo que hay adelanto de cosas futuras, pero no siempre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Les parece si nos levantamos para que oremos y cantemos la canción? Y quiero que pienses en esto, iglesia. Mi amor, dale nomás con este.